En este video te contaremos cómo evitar una orden de expulsión dictada contra aquellas personas que están sin papeles en España, como por ejemplo las personas que llegaron a España en calidad de turistas y se quedaron por más del tiempo permitido por la ley, o aquellos estudiantes a quienes se les denegó la prórroga de la visa de estudiante o que se les denegó la solicitud del permiso de residencia y trabajo en España, así como también aquellas personas a quienes se les denegó la solicitud de protección internacional o asilo. Por lo tanto, en el despacho jurídico Ciesari y Asociados vamos a explicar cómo evitar una orden de expulsión dictada contra las personas que están sin papeles en España. Debemos mencionar que se tipifica como una infracción grave según la ley de extranjería el encontrarse irregularmente en España por no tener vigente un permiso de residencia. Es decir, por el simple hecho de que la persona migrante en España no tenga una autorización de estancia o una autorización de residencia válida y vigente, ya está cometiendo una infracción grave y en consecuencia la sanción administrativa que se impondrá a la persona que está sin papeles en España podrá ser o la imposición de una multa o la imposición de la sanción de expulsión del territorio español. Sin embargo, la doctrina jurisprudencial ha establecido que a las personas sin permiso de residencia en España se le impondrá de forma preferente la sanción de multa y solo cuando concurran circunstancias graves, individualizadas y de acuerdo con el principio de proporcionalidad se le debe aplicar la sanción de expulsión del territorio español. Y en el caso que a la persona que está sin papeles en España, previo procedimiento administrativo sancionador, se le haya impuesto una sanción de expulsión, entonces se debe interponer una medida cautelar, ya sea en la vía administrativa o en la vía jurisdiccional, y alegar que esta persona ha permanecido tantos años en España, o que ha contraído matrimonio, o que mantiene una relación de hecho con un ciudadano extranjero o un ciudadano español, o que tiene hijos menores a cargo en España, o también que tiene vínculos familiares con residentes extranjeros o ciudadanos españoles, así como también que pertenece y participa de forma activa en asociaciones culturales españolas. Por cuanto todas estas circunstancias van a demostrar, aunque sea de forma indiciaria, que la persona ha generado arraigo, ya sea de tipo familiar, social o cultural durante su permanencia en España. Por lo tanto, con la interposición de esta medida cautelar, se busca paralizar la orden de expulsión del territorio español que se haya dictado contra la persona que está sin papeles en España, hasta
que se resuelva de forma definitiva su situación administrativa, evitando de esta forma un daño irreparable para sus derechos en caso sea estimada dicha resolución. Es decir, que se le imponga una sanción de multa en lugar de la sanción de expulsión. Por otro lado, que la resolución definitiva sea estimada va a depender de las pruebas que se aporten para demostrar el grado de arraigo o de integración social que ha tenido la persona durante su permanencia en España, valorando todas las circunstancias personales, individuales y socioculturales de la persona sin papeles en España, así como también su proyecto de vida. Y no se va a limitar al simple hecho administrativo de que por no contar con un permiso de residencia en España deba ser expulsado del país. Pero ello no impide que la persona que está sin papeles en España, aunque se esté procesando en la vía jurisdiccional la posible sanción o no de expulsión del territorio español, pueda solicitar ante las oficinas de extranjería una residencia española por circunstancias excepcionales y conseguir una residencia española, ya sea por arraigo social, o por arraigo laboral, o por arraigo para la formación, o por arraigo familiar. En conclusión, con la interposición de una medida cautelar, se podría evitar la sanción de expulsión del territorio español para aquellas personas que no tienen un vigente permiso de residencia en España. Cualquier duda al respecto de este tema, por favor ponte en contacto con el despacho Ciesari y Asociados Asesoría Extranjería, visitando la página web que es www.ciesari.com y con gusto despejaremos tus dudas. Y además, si te gustó este video, porfa dale like, compártelo y si lo deseas, suscríbete a este canal de YouTube llamado Permiso Residencia España. Gracias.